Empieza El año pasado, un podcast de cine nada contemporáneo, y es que aquí no se hablará ni de la actualidad, de estrenos ni novedades en plataformas de streaming, sino de historia y tecnología a través del séptimo arte. De la mano de Iker González Urresti y Ariadna Ollé, en cada episodio viajaremos hasta un año en concreto a través de 2 películas estrenadas ese mismo año. Una película para descubrir el cine como impulsor tecnológico y otra para entender el cine como reflejo histórico. Poneros cómodos en la butaca y apartad las distracciones, porque estáis a punto de retroceder en el tiempo. Hoy, en el año pasado, 1963. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos estéis escuchando. 1x03 de el podcast del año pasado. Y obviamente, como siempre, lo empezamos presentándonos. Yo soy Iker González Urresti y tengo aquí a mi lado a Ariadna Ollé. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a El año pasado. Y antes de nada, como siempre, agradecer a la gente de Tracking Bilbao, que gracias a su concurso Tracking Bilbao Podcasting, en concreto la tercera edición, pues este podcast sigue existiendo, seguimos sacando episodios y gracias a ellos estamos hoy aquí. Así que, como ya habéis escuchado en la intro, cada programa lo dedicamos a un año en concreto, en el que analizamos 2 pelis de ese mismo año desde 2 perspectivas distintas, una desde la tecnología y otra hablando de historia. En este caso tenemos el año 1963 y vamos a hablar de las películas Jasón y los Argonautas y El Verdugo. Como siempre, para empezar, mencionamos cosas, hablamos un poco de lo que sucedió ese mismo año y en 1963, entre muchas otras cosas, aquí solo hay una pequeña selección, por mi parte, hubo el inicio de emisión en Japón de Astro Boy de Osamu Tezuka, que marcó el inicio del anime moderno. También tuvimos la manifestación por los derechos civiles en Washington, aquella en la que Martin Luther King dio su célebre discurso de la IFAFA Dream. También fue asesinado JFK en Dallas, el presidente de los Estados Unidos. Y ya mirando desde el punto de vista más artístico de la cultura, se publicó el primer número de la serie de cómics de Amazing Spider-Man. Bob Dylan sacó su obra maestra, si me lo permites, de Free Willing Bob Dylan. Y en materia cinematográfica, pues Lores de Arabia, dirigida por David Lean, ganó el Oscar a Mejor Película. La Palma de Oro fue para El Gato Pardo, de Luchino Visconti. El Oso de Oro fue en ex aequo a El Diablo, de Gianluigi Polidoro y Bushido, de Tadashi Imai. La Concha de Oro del Festival de Donosti fue para El Poder de la Mafia, de Alberto Latuada. Y el León de Oro de Venecia fue para Las Manos sobre la ciudad, de Francesco Rossi. Entre la gente que nació, nació por ejemplo en el 63 Carmen Machi, Michael Jordan. Me gusta imaginarme a Carmen Machi y Michael Jordan, no sé, echando una caña. Sobre todo con sus respectivas alturas. Efectivamente. Steven Soderbergh, George Michael, Whitney Houston, Alejandro González Iñárritu y Brad Pitt. En ese año también fallecieron, entre muchas otras personas, Edith Piaf y Yasuhiro Ozu, quizás uno de los mejores directores de la historia. Pero bueno, cerramos y con esta intro no me largo más y empezamos a hablar de tecnología con Ariadna Ollé. Pues efectivamente empiezo esta sección de hoy hablando de Jasón, los Argonautas y el Dynamation, que ahora pues obviamente conoceremos qué es. Jasón, los Argonautas, película de 1963 dirigida por Don Chaffee y como curiosidad, si nos escuchasteis en el primer programa donde hablé del Technicolor, decir que esta peli no se rodó en Technicolor, sino que se rodó en la Eastman Color de Kodak, que es como la gran competidora que le salió a Technicolor y que luego al cabo de los años nos hemos dado cuenta de que envejece un poco mal porque los colores se están desaturando. Así que sepáis que Jasón se rodó en Eastman Color de Kodak. Una película de aventuras que adapta la epopeya de las Argonáuticas, que son 4 libros que comprenden el relato en verso sobre el viaje de Jasón y sus argonautas, que eran esas personas que le acompañaban en esta nave llamada Argo,
que entre muchos de los tripulantes había también Hércules, así como curiosidad, que sale en algunos momentos de la peli, que es un poco odioso, diría yo. Es bastante repulsivo, la Sí. verdad. Todos ellos van hacia Cólquida, que actualmente es Georgia, que se supone que es el fin del mundo, es un sitio que está muy muy lejos, y van allí a robar el vellocino de oro, que básicamente es el pellejo de un cordero alado y de lana dorada, que supuestamente es hijo de Poseidón y Teófane, y que, bueno, pues fue sacrificado a Zeus y escondido allí en un bosque sagrado, custodiado por la Hidra, y que simboliza, pues entre muchas cosas, autoridad, realeza, y que es un regalo de los dioses que aporta prosperidad a quien lo poseyera. Se le dice al inicio de la peli que si Jasón va allí a robar el vellocino, pues cuando vuelva podrá ocupar el trono de Iolco en Tesalia, que es una región de Grecia. Así pues, la película plasma todas estas aventuras en hora y 44 y pues ya os podéis imaginar la de cosas fantásticas y mitológicas que aparecen, ¿no? Poseidón, la Hidra, que es este monstruo de múltiples cabezas, las arpías, que son como mujeres aladas, pero lo que nos interesa hoy básicamente es una de las escenas más emblemáticas de la película y quizás la primera que nos viene a la cabeza cuando escuchamos el título de Jasón y los Argonautas, ¿no? Que es esta pelea de espadas contra 7 esqueletos vivientes. Pues bien, tenemos ahora que ya ponernos en mente técnica, y es que todos los efectos visuales, o vamos a decir especiales porque son físicos, no había llegado el digital, fueron a cargo del rey de los monstruos, el señor Rey Mítico. Harryhausen, correcto. Y pues no estuvo él solo, de hecho estuvo con 2 animadores asistentes que no están acreditados oficialmente en la peli. Pero bueno, él estaba a cargo de todos los efectos, él solito, pero bueno, recibió un poquito de ayuda. Hoy vamos a hablar del señor Harryhausen y de su técnica que él inventó, que se llama la Dynamation, que se utilizó en todas sus películas y obviamente pues también en Jasón y los Argonautas. This is Dynamation. This is Dynamation. This is Dynamation. Raymond Frederick Harryhausen nació en 1920 en Los Ángeles y con 13 años empezó a experimentar con el stop motion después de ver el King Kong de 1933. El animador de ese King Kong fue un señor llamado Willis O'Brien O'Brien, lo voy a decir bien, y se convirtió en el ídolo de Harryhausen, ¿no? Porque se quedó tan sorprendido, ¿no?, con las imágenes de King Kong, que Harryhausen dijo: yo quiero dedicarme a esto de mayor. Tenemos que pensar que los monstruos en esa época eran muñecos de stop motion, o sea, se animaban frame a frame, se tomaban fotografías una detrás de otra con el muñeco un poco movido, haciendo una acción, y entonces cuando se reproducían todas estas fotografías una detrás de otra, pues daba la sensación de que ese muñeco se movía. Harryhausen experimentó en casa con el stop motion y pues eventualmente un día se encontró con Willis O'Brien, su mentor, ¿no?, y le enseñó sus experimentos, y el señor O'Brien pues los criticó y le incitó de forma educada que fuera a clases de artes gráficas y escultura pues para mejorar y poderse dedicar a ello. Así que Harryhausen obviamente se fue a la uni, a la acabada de construir Universidad de California del Sur, en la School of Cinematic Arts, y bueno, pues allí aprendió cositas, hizo algún trabajito y luego se fue a servir a la Segunda Guerra Mundial. Cuando volvió en 1947, empezó como animador y lo hizo ayudando a su mentor, el señor Willis O'Brien, en la película Mighty Joe Young, el gran gorila, que era como un sucedáneo de King Kong, ¿no?, que también era un From the gorila World of protagonista. King Kong, ¿no? Hoy en día Correcto. sería una serie en Disney Plus. O sea, Sí, el sucedáneo, el clase B de King Kong. Y bueno, ese fue su primer crédito en la película y le sirvió también para aprender junto a su mentor. En 1952 se convirtió en el único encargado de los efectos visuales de la peli El monstruo de los tiempos remotos, que era una peli de muy bajo presupuesto, pero que lo petó porque los efectos visuales estaban muy bien y los hizo el señor Harryhausen. Esta peli se convirtió, junto a El mundo perdido y King Kong, en los primeros kaijus estadounidenses, estos monstruos que vienen a arrasar con todo y que en esa época pues se llevaban mucho. Y en esta peli, en la que acabamos de decir, El monstruo de los tiempos remotos,
Harryhausen inventó la Dynamation. ¿Qué pasaba? Normalmente, cuando tenías planos con monstruos, hemos dicho que se utilizaba el stop motion, pero lo que se hacía es, primero se hacían todos estos planos donde había esta intervención de los monstruos, ¿no? Y una vez tenías los planos, que se podían haber grabado con anterioridad meses y meses antes, cuando se iba a rodar a los personajes, a los actores con imagen real, lo que se hacía era grabar a los actores y detrás poner una retroproyección, es decir, una pantalla donde se le proyectaba, obviamente con un proyector, estas imágenes previamente rodadas de los monstruos, y los actores pues veían las imágenes e iban interpretando, si eran sorpresa, horror, lo que fuera, según lo que estaba apareciendo en la pantalla. Que de hecho las retroproyecciones se llevan utilizando desde hace un montón. O sea, Sí, correcto. Y una de las cosas por las que se utilizan, sobre todo, era para crear estos efectos especiales, pero también servía como para juntar estos dos mundos, ¿no? Lo que se había rodado en anterioridad, lo que era puramente fantástico, que eran los monstruos, con la acción real. Obviamente, como esto era una pantalla que estás grabando a un actor enfrente mediante una cámara cinematográfica, había como una descompensación total de luz. Estaban las dos cosas muy separadas, los actores iban a su bola porque obviamente no se podían sincronizar, o sea, siempre, o sea, podían hacer el acting, pero era reaccionando al momento, a lo que estaban viendo en pantalla. Entonces eran dos cosas muy, muy diferenciadas y obviamente a los ojos de Ray Harryhausen esto no podía ser. Entonces dijo, basta, vamos a inventar un nuevo método, vamos a hacerlo al revés. Harryhausen lo que hacía es, grabáis vosotros por vuestra parte a los actores y luego yo voy a animar a los monstruos acorde a lo que esté pasando con los personajes de verdad, ¿no? Con los actores. Entonces, la retroproyección la ponía detrás del monstruo, frame a frame. Entonces, él iba pasando frame a frame la imagen real, ¿no? Y delante tenía a la marioneta, a los muñecos en stop motion, y los iba colocando en posición acorde a lo que estaba sucediendo en pantalla. Esto permitía, entre otras muchas cosas, que, por ejemplo, hubiera contacto, que hubiera claro. interacción entre el personaje y el muñeco, porque el muñeco lo podía poner en tal posición que, por ejemplo, las manos se tocasen o que agarrase un objeto que tenía en el rodaje real y ponerle al muñeco ese objeto en miniatura, ¿no? Para que pareciese, por ejemplo, de que este monstruo cogía el objeto. Esto se ve muy claro en la secuencia de las arpías, ¿no? Que es cuando le Sí. roban la comida Ujú. al señor este ciego que está por ahí. Si habéis visto la película, Sí. es una secuencia como al de media hora, 40 minutos de Ujú. película y tal. Y claro, ya te quedas flipando, ¿no? Porque dices, wow, esta interacción Sí, sí. normalmente o sea, no estamos acostumbrados De a verla repente, en claro. películas de aquella época, claro. De repente los dos mundos existen, están en el mismo Claro, sitio. Otra de las cosas que permitía, por ejemplo, con la Dynamation es que la luz cuadraba 100%, porque antes, bueno, es mucho más fácil controlar un entorno pequeño como podía ser el set donde habían los muñecos, ¿no? Y que si veías que en la fotografía principal, en los actores, tenían un sol que venía de la derecha, pues claro. Harryhausen colocaba un foco iluminando a los personajes, a los Hmm, monstruos, de esa forma, ¿no? Y también, súper importante, que con la Dynamation podía mover la cámara, porque si se había claro. rodado con un movimiento de cámara, Harryhausen lo podría cuadrar frame a frame y tener también movimiento de cámara. Esto antes no pasaba, así que con la Dynamation se mejoró muchísimo todo lo que fueran los planos con monstruos. Esto, obviamente, fue una tremenda invención, y tanto que cada vez que Harryhausen entraba en escena, o sea, tenía una película que llevaba su nombre, en los títulos iniciales de estas películas había una cartela gigante que ponía In Dynamation e incluso The New Miracle of the Screen, ¿no? El nuevo milagro Sí, sí. de la pantalla, porque obviamente pues esto era muy sorprendente, ¿no? Claro, esto ya no pasa, ¿eh? O sea, No. ¿tú te imaginas? O sea, alguien de ILM o algún Nadie tiene este Pablo nombre. Hellman, ¿no? En plan, el nuevo milagro de Pablo Ujú. Hellman, ¿no? No, solo lo No, conoce la no gente de la industria y ya exacto. está. Claro, pero la gente, ¿tú crees que el público general conocía a Harryhausen? O sea, es decir,
la señora jubilada que iba a ver la peli de Monstruitos con su nieto? O sea, quiero decir, Bueno, yo creo que igual su nombre no, pero la técnica de animation, el hecho de ponerlo en los créditos e incluso en los pósters también, era mm, como ya era una relación, o sea, o se conocía la técnica o al sí, personaje, que ¿no? que Pero esto lo hablamos cuando hablamos del Technicolor, ujú, hablábamos de que antes de las películas ponía en en Technicolor, Technicolor. ¿no? Ujú, No sé si no, lo de VistaVision era cuando ponían lo de glorioso, creo que era ujú, pero otra cosa. Pero claro, que te lo vendían así y de esta forma, de hecho, yo qué sé, tú preguntas a familiares, si preguntamos a nuestros padres o si de los oyentes que les animamos a que ujú. pregunten a familiares, seguro que muchos conocen, sobre todo de esa generación, conocen el Technicolor y estas Sí, cosas, sí. ¿no? Porque lo ponían ahí, lo ponían como si Ujú, fuese una parte de la publicidad, como si fuese tan relevante casi como el actor, ¿no? ujú. O incluso el director, ¿no? Entonces era muy curioso. Después entraríamos en una curiosidad sobre esto, lo de publicitar el Dynamation, pero ahora se nos realmente sería raro, ¿no? Como ver una peli, yo qué sé, Kingdom of the Planet of the Apes, ¿no? Y que Mm. ponga en espectacular mock-up, ¿no? Y Sí, sí. pero bueno, cosa La más gente diría: rara. "Pero, ¿y esto qué es?", ¿no? ¿Esto qué Porque es? me cae bien, ¿y a mí qué me cuentas? Hazlo como quieras, pero a mí Sí, no me sí. cuentes el rollo, ¿no? O sea, Bueno, entre las pelis que hemos dicho, Harryhausen hasta Jason y los Argonautas, obviamente pasaron muchos años y Harryhausen iba mejorando cada vez más y se iba curtiendo en su propia arte del Dynamation y trabajó durante estos años en 6 películas, como por ejemplo Surgió del fondo del mar, La Tierra contra los platillos volantes, A 20 millones de millas de la Tierra, Sinbad y la princesa, Los tres mundos de Gulliver, La isla misteriosa, ¿no? Todas estas grandes aventuras con muchos personajes, con muchos monstruos, criaturas mitológicas, etcétera. Pero fue en Jason y los Argonautas donde los historiadores y fans consideran que es la masterpiece de Harryhausen y precisamente es por la escena que ahora comentaremos, que es esta lucha contra los 7 esqueletos. Tengo que decir que ya había una escena anteriormente en una película de Harryhausen donde había una lucha con un esqueleto viviente y fue hombre, en el mi a la historia sí, del cine, ¿eh? sí. El mi, Sí. actually. Actually, I have a skeleton. Y fue en Sinbad y la princesa, que había solo un esqueleto. Así que este lo reaprovechó. De hecho, sale este esqueleto junto a 6 más, que son los de Mm. Jason. Que es 5 años antes esta película que Sí, Jason, ¿no? O del sea, eso es. 58 es Sinbad, sí. Am, todo lo que era la acción real se grabó un año antes de que Harryhausen empezase con la animación de todos los monstruos que aparecen en la peli. Como son 7 esqueletos, cada muñeco podía mover 5 apéndices diferentes y por lo tanto 7 por 5 son 35 cosas diferentes que Harryhausen podía mover en cada fotograma de la película y que debía animar si es que todos los esqueletos aparecían en el mismo plano. Así que obviamente el pobre avanzaba poco a poco y se ve que había días que solo podía animar entre 13 y 14 fotogramas al día, es decir, medio segundo de película o de plano al día. Esto es muy, muy lento, pero bueno, Sí, la sí. dificultad estaba allí. Como curiosidad, al principio los esqueletos estaban animados con como trozos de carne como descompuesta que estaba Ujú. colgando de los esqueletos, pero los señores de la censura dijeron, bueno, igual es Hombre, demasiado gore, así que vamos a quitar esta parte. hombre. Sí, los escudos que llevan los esqueletos, cada uno de los escudos tiene un diseño pintado de uno de los monstruos de películas anteriores de Harryhausen, así como a modo de honor o de alabanza al trabajo de Harryhausen. Am, y ahora que antes estábamos hablando de la publicidad, se ve que al principio se estaba publicitando Jason y los Argonautas como que llevaba la Dynamation, ¿no? Pero se ve que dijeron que era un poco clickbait esto, si podemos decir clickbait ahora, aunque fuera algo analógico, que era demasiado efectista y que, bueno, que no estaba bien traer al público porque había Dynamation en esa peli. Así que
en los primeros carteles, e incluso en la primera edición de la película, cuando se estrenó en los cines, no aparece, es la primera vez que no aparece el cartel de que había Dynamation. Eso sí, cuando la película se hizo famosa y luego se hizo una otra estrena en 1978, así que unos cuantos años después, volvieron a poner In Spectacular Dynarama, o sea que volvieron a rescatar la palabra. Si los que la habéis visto, sabréis que Jason y los Argonautas termina de forma bastante abrupta, termina como Sí. sin que se termine nada, porque Jason llega, ve el vellocino y no se lo lleva, no sabemos qué pasa con él. Y es que, bueno, se ve que tenían pensado hacer una secuela de la película, pero no fue muy bien en taquilla, así que dijeron, bueno, vamos a esperar, ¿no? Porque, bueno, cuando salió Jason y los Argonautas, la gente estaba un poco ya harta de todas estas películas de aventuras mitológicas con monstruos y pues no fue en masa a verla al cine. Lo que pasa que después se hizo película de culto y dijeron, oye, igual vamos a hacer la secuela, pero Harryhausen ya estaba con tantos proyectos, pues que no pudo hacerlo. Ese hombre no podía parar, ¿eh? Sí. Solo ya para curiosidad final, en 1992 Harryhausen ganó el Oscar honorífico como a toda su trayectoria y el presentador de esa ceremonia de los Oscars técnicos era Tom Hanks, que dijo que algunos dicen que es Casablanca, otros dicen Ciudadano Kane, pero yo digo que Jason y los Argonautas es la mejor película que se ha hecho nunca. Y con eso, Ahí lo llevas, ahí te lo quedas. Tom Hanks, barras, que se dice ahora, ¿no? sí. Bueno, y yo creo que está muy guay, y no solo para conocer el Dynamation, que yo creo que evidentemente fue muy rompedor, y creo que también fue una avanzadilla para cosas que han venido más adelante en otras películas, ya no solo de live action, sino también, bueno, sobre todo más de live action, dirías tú, ¿no? Que de Sí. animación, ¿no? Ujú. Em, sino también para un poco también dar a conocer, que yo creo que ya es bastante conocido, pero no sé hasta qué punto. ¿Tú crees que Ray Harryhausen a día de hoy, más allá de por la gente y la industria, que evidentemente es una de las figuras eh, más, bueno, más alabadas en ese aspecto, crees que el mainstream se acuerda de Harryhausen o No, no? yo creo que no. De hecho, yo creo que, a ver, ahora con perspectiva, ¿no? Ves, pues, King Kong o ves, Godzilla, ves obviamente un muñeco. Entonces, hay Claro, como claro, sí, mucha sí. distancia de que realmente, así como en el podcast anterior estábamos hablando de 2001, de El Señor de los Anillos, que está envejeciendo muy bien, creo que no Mm. podemos decir lo mismo de las de Harryhausen, pero sí que lo ves con nostalgia y ves todo el currazo y todo el ingenio, que es lo que hablábamos también en podcast anteriores de cómo solucionar estos problemas y que, bueno, que en su momento seguramente como era algo novedoso, pues la gente flipaba en el cine viendo Sí, sí. estas criaturas. Está claro, y luego a ver también que son muñecos, quiere decir, o sea, pueden envejecer todo lo que pueden envejecer. O sea, Sí. al fin y al cabo, hay una parte ahí limitada, ¿no? Pero bueno, de todas formas, en la propia película, si la habéis visto, em, hay la secuencia de Poseidón, por ejemplo, Ujú. joder, yo veía esa escena y digo, tras esto luce muy bien, ¿sabes? Sí, Para lo sí, que podía ser. O sea, que hay cosas también que está aparte de muy la bien. mítica secuencia, están muy, muy guay. Así que es muy reivindicable, a ese nivel al menos, Jason y los Argonautas, si tenéis interés, ya no solo en la mitología, sino también en esta parte más técnica, pues yo creo que es recomendable, a pesar de que, bueno, es que no termina ni en cliffhanger, termina, No. ya está, adeu. O sea, ya volveremos y eso, ¿no? O sea, sí que es verdad que te queda muy abrupto, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, creo que está bien poder verla. Así que nada, con esto cerramos y vamos ya a hablar un poquito de historia. Pues vamos a hablar de historia y en este caso he escogido la película El Verdugo de Berlanga de 1963, que es el año del que estamos hablando hoy, que fue una época pues un poco complicada, bueno, dentro del marco de que evidentemente se estaba viviendo una dictadura, ¿no?
Aún así, había películas tremendamente destacables como El mundo sigue, de Fernando Fernán Gómez, o Los inocentes, de Juan Antonio Bardem. En aquel entonces, por dar un poco de contexto, ya existía el Festival de Cine de Donosti, de San Sebastián, que empezó en el 53, o la Seminci de Valladolid, que empezó en el 56, aunque cabe recordar que, creo que está bien recordarlo, a mí a veces se me olvida, de hecho, que no había premios Goya. Los premios Goya empezaron en Ah, el 87. ostras. O sea, sí, yo a veces pienso, ¿no? A ver, o sea, me va la cabeza como sola diciendo, a ver, pero ¿el Verdugo ganó algún Goya, tal? No sé qué. Y luego digo, ostras, si no empezaron hasta como 25 años Claro, más claro, tarde, ¿no? claro. Como los Oscars ya vamos como casi en la 100, ¿no? Exacto, Pues exacto. Tenemos bueno, y que los festivales de cine también pudieron, a pesar de las circunstancias ujú. sociales y del contexto en el que estaban, pues pudieron empezar, ¿no? Pero los Goya no empezaron hasta el 87, ¿no? De todas maneras, en el 62, José María García Escudero, que ya ocupó en su momento la Dirección General de Cine, volvió a ocuparla en ese año, en el 62, y impulsó ayudas estatales e impulsó también la Escuela Oficial de Cine, de la que saldrían pues la mayoría de nuevos directores que generalmente eran de izquierdas y generalmente eran opuestos a la dictadura franquista. Entre ellos destacaban Mario Camus, que en aquella época dirigió Los farsantes, o John Sánchez, pero que también, pues, mítica Los santos inocentes, una de las grandes películas del cine español, y también, sobre todo, destacaba Carlos Saura, del que ya hablamos en el anterior episodio. En los años 70 hubo una relajación de la censura, porque evidentemente existía censura en la etapa franquista, y la inminencia de ese fin del régimen franquista produjeron que el cine virase a un cine un poco más atrevido, ¿no? Con directores como Eloy de la Iglesia, o otro tipo de películas con Fernando Fernán Gómez, como Mija y Ledart del 77, o por ejemplo en el País Vasco, que en Euskal Herria, que había directores como Néstor Basterrechea o el productor Elías Crejeta, que estaban empezando a hacer el cine que marcaría la etapa consiguiente, ¿no? Pero bueno, esto sería tirar demasiado adelante, porque también en esa época convulsa estaba Luis García Berlanga, ¿no? Que es el director de la película que hablaremos hoy, que es El Verdugo, que fue una película española que tuvo coproducción italiana, que es una comedia satírica, eh, que era lo que caracterizaba al director. A Berlanga se le considera uno de los renovadores del cine español de posguerra. De hecho, su cine pues, claramente se caracteriza por ser muy mordaz con sus ironías y por ser sátiras que hablaban de las situaciones pues, políticas y sociales de aquella época. Él tiene, bueno, bajo mi criterio, pero creo que el de muchos más, pues muchas de las grandes películas del cine español, Bienvenido Mr. Marsall del 53, Calabuch del 56, Plácido del 61, la trilogía de La Escopeta Nacional, Patrimonio Nacional y Nacional 3, La Vaquilla del 85, ¿no? Y en esa etapa de dictadura franquista previa, evidentemente, aquí menciono después, antes del 75, y en esta etapa del 63 también nos estrena El Verdugo. em, Se vio cómo Berlanga tenía una habilidad para burlar esa censura con situaciones y diálogos que no eran excesivamente explícitos, pero que claramente estaban criticando al régimen franquista. De hecho, hay una curiosidad que me ha hecho mucha gracia, que es que El Verdugo fue mostrada o sea, se mostró en la Mostra de Venecia, pero antes en Roma, yo no sé siempre no sé cuánta de verdad hay en esto, porque estos son cosas que encuentro por ahí, pero al parecer se hizo un pase que lo pudo ver el embajador de España en Italia de aquel momento, y que su asombro al ver la película fue tan grande que dijo: "Es uno de los mayores libelos que jamás se han hecho contra España". Libelo es algo que denigra o infama a Ujú. alguien o algo, ¿no? Es decir, que Berlanga sabía hacer esas esquivas para no ser explícito, pero aún así, por lo que sea, El Verdugo, Llegaba el pues mensaje. no, sí, no caló demasiado bien para esta gente, ¿no? ¿De qué va El Verdugo? Por si hay alguien que no la ha visto, que puede ser. El Verdugo va de José Luis, que es un joven, supongo, porque ahí esa gente Ujú. lucía que tenía 55 años todo el mundo, pero luego te dicen, no, tengo 23. Ah, ok. Que trabaja en una funeraria y él quiere emigrar a Alemania para convertirse en un gran mecánico, ¿no? Aunque a mí me suena un poco a excusa de me quiero pirar de este país de mierda. Ujú. Se echa una novia que es la hija de Amadeo, que es un verdugo profesional, ¿no? Recordemos que en aquel momento
los verdugos eran un trabajo, pues iba a decir como cualquier otro, aunque es verdad que había mucha gente que les repudiaba, ¿no? Eso en la película se enseñaba bastante, pero era un trabajo legal. Este Bueno, verdugo, un protagonizado, funcionario, ¿no? sí, sí, al final era un funcionario del Estado, Sí, ¿no? sí. Del Estado de una dictadura franquista, ¿no? Es Ujú. como, venga, esta gente, pues, ¿qué hacemos? Pues, a matarla, ya está. Sí, Como, bueno, como la pena de muerte en Estados Unidos, sí, más sí. conocida en la cultura popular, ¿no? Este verdugo, por cierto, protagonizado por José Isbert, un actor mítico, ¿no? Y inconfundible, ¿no? Pero bueno, al final, este le sorprende un poco ahí mientras están ellos dos, el José Luis y su hija, en la cama y les obliga a casarse, ¿no? Y ante la falta de medios económicos por parte de José Luis, pues Amadeo, el verdugo que está a punto de jubilarse, le intenta convencer a José Luis para que éste solicite la plaza que él va a dejar, ¿no? Lo que les daría derecho a tener una vivienda. Es decir, que eso José Luis acaba aceptando muy a su pesar, porque se tiran como 25 minutos de película hasta que termina aceptando lo que no quiero firmar, que no quiero hablar con este señor, ¿no? Acaba aceptando la propuesta de su suegro para ser verdugo, ¿no? Pero autoconvenciéndose a sí mismo de que jamás se le va a presentar la ocasión de ejercer, ¿no? De que nunca va a haber una oportunidad de que él tenga que matar a alguien, ¿no? De hecho, luego entraremos, pero eh, del 66 hasta el 73, creo que es, no se ejecutó a nadie en España. Repito, no sé si estos datos no son reales, pero que quiere decir que no era algo que sucediese cada día a partir de la década de los 60, ¿no? Entonces ellos se agarraban un poco bueno, yo esto que no lo voy a, soy un funcionario del Estado y Y no no voy a voy a tener que matar a ejercer. nadie, ¿no? Exacto. Eh, Ellos ejecutaban con el garrote vil, ¿no? Que creo que es muy conocido, pero por si acaso lo explico, que consistía en colocar en el cuello del que iban a matar, pues un collar de hierro, ¿no? Atravesado por un tornillo que se giraba y pues que le rompían prácticamente el cuello, ¿no? Muy agradable. Em, de nuevo, las fuentes de esta información que voy a decir ahora, pues vete a saber, ¿no? Pero hay una, no sé si leyenda sería la palabra, pero que dice que Berlanga escuchó a un amigo contar la historia de Pilar Prades, ¿no? Que se le conocía como la envenenadora de Valencia, que fue condenada a morir por haber matado a sus compañeras de trabajo, ¿no? Hay también incluso rumores de que Berlanga estuvo allí, no sé si rumores o realidad, estuvo en la ejecución. Recordemos que Berlanga era de Valencia, y el asesino, el verdugo, era Antonio López Sierra, que en el momento de tener que asesinar a Pilar Prades tuvo una crisis de histeria y tuvieron que ponerle prácticamente un sedante, ¿no? Casi a la fuerza para que ejerciese, ¿no? Ya hablaremos más adelante de esto, pero bueno, recomiendo de todas formas una película, un documental también muy mítico, que se llama Queridísimos Verdugos, que es del año 77, que es un documental que se rodó de forma clandestina en el que se entrevistan a varios verdugos de aquella época, entre ellos Antonio López Sierra. Curiosamente, años después, otro verdugo que se llamaba José Monero, que nunca había matado a nadie ni usado el garrote vil, y que también aceptó el puesto de verdugo convencido de que no tendría que ejercer, quiso dimitir cuando le mandaron ejecutar a Heinz Chef, que fue un criminal, vamos a decir, normal. Pero es que el mismo día que ejecutaron a Heinz, ejecutaron también, que de hecho lo ejecutó Antonio López Sierra, este mismo ejecutor, se ejecutó al anarquista Salvador Puig Antich, del que hablaremos un poquito más adelante. Este periodo en el que se estaba viviendo era una etapa, ¿no? Que se le llamaba como la segunda, el segundo franquismo, ¿no? Esa segunda etapa de la dictadura. Fue un periodo donde se produjo un crecimiento económico espectacular, ¿no? Que se hablaba del milagro económico español, ¿no? Que dio lugar a una gran transformación social, pero que no estuvo acompañada de cambios políticos, ¿no? Entonces, voy a entrar un poco aquí porque creo que para entender mejor el verdugo, tanto si se ha visto como si no, creo que viene muy bien entender el contexto de la época en el que se estaba viviendo más allá de la dictadura, ¿no? Que en ese año en concreto
bueno, en esa segunda etapa franquista, a pesar de que nos adelantemos un poco del año en el que bueno, sucedía no tanto, pero que se grabó El Verdugo, se dividían dos subetapas, ¿no? La primera del 59 al 69, que estuvo caracterizada por unos intentos de apertura del régimen que fueron un fracaso y que terminó con el triunfo de los inmovilistas que estaban encabezados por el almirante Carrero Blanco, ¿no? Y luego esa segunda subetapa del segundo franquismo sucedió del 69 al 75, que se llamaba, más conocida como el tardofranquismo, ¿no? Que ocupaba esos años finales de la dictadura que fueron marcados por el asesinato de Carrero Blanco en el 73 y a la enfermedad final que sucedió, bueno, que acabó con la muerte de Franco el 20 de noviembre del 75, ¿no? Y en esta etapa del segundo franquismo yo quería centrarme en cómo nació ese plan de estabilización y liberación económicas, ¿no? Con nombres rimbombantes como les gustaba, que era un conjunto de disposiciones decretadas con la finalidad de dar una nueva dirección a la política económica de España, ¿no? En el que dejó de ser un país predominantemente agrario para convertirse en un país más industrial, ¿no? Aquí surgieron los tecnócratas, que eran esa nueva clase de políticos que sustituirían a los viejos de los falangistas. Y hubo muchos cambios sociales y económicos, pues hubo un rápido crecimiento de la población, el mítico baby boom, hubo una despoblación de la España rural que supuso también un intenso proceso de urbanización, ¿no? También hubo una acentuación de los desequilibrios regionales, un aumento de los niveles de alfabetización y de escolarización. También hubo una relativa incorporación de la mujer al mercado de trabajo y a los niveles superiores de enseñanza. Y también hubo un nacimiento de una sociedad que empezó a consumir más, ¿no? No voy a entrar tampoco en esto, pero eran varios detalles de los que se vivió en aquella época, ¿no? No obstante, este alto crecimiento, auspiciado por el Estado, ¿no? Dejó latentes sus carencias claras a partir de los años 70, ¿no? Que esa industrialización acelerada tuvo pues, muchas consecuencias, entre ellas pues, daños ecológicos, por ejemplo, ¿no? Aún así, después de todo este rollo, todo esto realmente daba igual porque una sociedad que, bueno, o un Estado que crece, digamos, de esta manera, pero que aún así permite suceder las cosas que sucedían, o permitir, en este caso, como habla el verdugo, que existiese una pena de muerte, ¿no? Es decir, que de qué vale impulsar la economía si se recorta o bueno, se omiten directamente derechos humanos, ¿no? Esto es una reflexión que yo creo que también se puede dar a entender viendo El Verdugo, ¿no? Eh, eh, y es que en ese tardofranquismo hablábamos antes de cómo al anarquista catalán Salvador Puig Antich, que fue acusado de la muerte de un policía, fue ejecutado a garrote vil a pesar de que hubo manifestaciones de protesta duramente reprimidas por la policía y que bueno, pues había básicamente peticiones de clemencia procedentes de todo el mundo para que no le mataran, ¿no? De hecho, como decía antes, y el dato es correcto, desde el 66 no se había aplicado en España la pena de muerte, ¿no? Volviendo a esta cosa que seguía sucediendo a pesar de todo ese crecimiento del que hablábamos antes, ¿no? De hecho, un pequeño inciso aquí, el 16 de octubre de 2024, el año pasado, eh, con ocasión del 50º aniversario de la ejecución de Puig Antich, el gobierno de Pedro Sánchez anuló la sentencia que le condenaba a muerte, ¿no? Como un intento de reparación de memoria Ujú. histórica, ¿no? Pero ya en aquella época se empezó a ver el anacronismo y cómo la soledad del franquismo se empezó a hacer patentes, ¿no? Y por lo tanto, esta sensación que fue evidentemente pues, impulsada por esa parte final del franquismo y que fue un golpe duro a nivel social, lo de Puig Antich, el verdugo ya había reflexionado sobre ello muchos años antes de todo esto, ¿no? Em, y es que Berlanga, cuando le preguntaron sobre el verdugo en una de sus entrevistas o una de sus declaraciones, él decía que perdemos demasiado fácilmente la dignidad de ser libres. En mi película El Verdugo, para encontrar un piso, el personaje protagonista abdica a su libertad.
Y yo creo que estas son palabras que nos pueden resonar hoy en día, ¿no? Y por eso yo creo que es importante conocerlas, ver estas películas, ¿no? Porque también parte de la memoria histórica no es solo conocer la historia de aquella época, yo creo que también la cultura, y en este caso esta película, sirven para no solo conocer mejor nuestra historia, sino también para que esa reflexión, que evidentemente estaba mucho más, era mucho más extrema en Ujú. aquel entonces, ¿no? Había una persona que básicamente estaba cediendo sus derechos humanos solamente para encontrar un piso, ¿no? Para ser parte de ese movimiento que estaba existiendo en el país en aquel entonces, ¿no? Entonces yo creo que es una forma perfecta para cerrar bueno, esta reflexión o esta película, que claramente es una de las películas que más marcaron aquella época, pero que de todas formas, a día de hoy, en 2025, creo que se considera justamente una de las películas no solo mejores, sino más importantes no solo de la historia del cine español, sino que yo creo que de la historia. Ujú. Es una película muy compleja que, además de hacerlo de forma sátira, ¿no? Y que te ríes muchísimo porque realmente es muy divertida. Si conoces el contexto histórico, como lo que acabas de contar tú con el franquismo, le das una lectura, pero que si además, pues para las generaciones nuevas que no están tan metidos en la memoria histórica del país, pues la ven, pueden también sentirse reflejado de una forma, pues lo que has dicho, ¿no? Como mucho más extrema, de tener que coger cualquier trabajo porque si no, no tienes vivienda. Bueno, pues se pueden sentir también un poco reflejados de alguna forma. Totalmente. De hecho, o sea, creo que puede ser incluso una metáfora válida, una alegoría en este caso, claramente el convertirte en un asesino te despoja de esa humanidad, ¿no? Creo que puede ser puede haber un paralelismo con cómo aceptamos trabajos que nos despojan de nuestros derechos y de nuestras Ujú. libertades, solo por el hecho de poder entrar en un sistema que nos intentan convencer que es el mejor y que es el adecuado, ¿no? Entonces, recordemos que esta película es de 1963, o sea, yo creo que hay un conocimiento general dentro de la cultura de que las películas, esas viejunas, que son en blanco y negro y no les entiendo cuando hablan, ¿no? Y que son aburridas y no me interesan, ¿no? Cuando realmente es como tú has dicho, son películas divertidísimas, súper inteligentes. De hecho, esta película es muy divertida durante un muy buen rato. Y de repente llega un momento en el tercer acto en el que ya no te estás riendo, ya no te das cuenta casi, pero ya no hace risa, y de repente se convierte bueno, en un alegato de todo lo que está hablando, pero que aún así son películas muy fáciles de ver, dura hora y media, y como hablábamos de Lubitsch en el primer programa, hay un entendimiento general con estas películas de que son un rollo y de que, ¿no? Y que son aburridas y de que no son tan buenas como las pelis que vemos ahora, ¿no? Y yo creo que forma parte de esa falta de culturización y de interés que luego, que no tiene por qué, porque hay mucha gente, conocidos míos y amigos, que son de izquierdas y no han visto estas películas y no pasa nada, o sea, no hacen que piensen de otra manera, ¿no? Pero yo sí que creo que ayuda a que la sociedad piense menos y piense peor. Y porque al final yo creo que ayudan a entender de dónde venimos y cómo no cometer los errores que puede que ahora estemos volviendo a Cometiendo, cometer, sí. ¿no? Y yo creo que seríamos mejores personas y creo que España en general sería un mejor país si se viese más a Berlanga, la verdad. A poner el verdugo en las escuelas. A ver qué Exacto, poner pasa. el verdugo en las escuelas, profesores y profesoras de España. Así que bueno, con este alegato en favor de Berlanga terminamos con historia, así que vamos ya a la parte final del programa, vamos con la recomendación del espectador. At the tone, please record your message. Y ahora vamos con la parte final del programa, que en esta parte tenemos una recomendación del espectador por parte de nuestros oyentes que nos envían una nota de voz en la que nos recomiendan una peli y luego nosotros cogemos el año de esa peli que nos han recomendado para poder hacer el siguiente programa, ¿vale? Ya hemos repetido en anteriores programas que esto va a ser una dinámica que se va a hacer en todos los programas, así que diréis, igual algunos os preguntaréis, ¿y quién envía esto? ¿Yo puedo enviar esto? Correcto, así que estos son audios que nos han enviado, así que si queréis enviarnos vuestro audio recomendándonos una película, pues podéis hacerlo a través de nuestro Instagram, @elañopasado podcast, repito, @elañopasado podcast,
nos podéis enviar un audio recomendándonos una peli, si queréis decirnos el año bien, para así nos ahorráis trabajo, pero bueno, la peli que os dé la gana, nos explicáis un poco por qué os gusta y ya está, así cortito. Y nada, así que hoy tenemos una nota de voz a saber qué año nos toca, así que vamos a escucharla y vamos a ver qué película nos recomiendan y a qué año tenemos que viajar en el programa siguiente. Venga, vamos allá. Hola, ¿qué tal? Soy Fran, o más conocido en redes como IluTV. Me dedico básicamente a la divulgación del manga y el anime japonés, y mi película favorita, aunque me gusta muchísimo Estudio Ghibli, es Perfect Blue de Satoshi Kon del 1997. Me parece un genio Satoshi Kon, todo lo que hizo y cómo cambió tanto la industria de la animación como el cine convencional, todas las inspiraciones que tuvieron en películas como por ejemplo Inception de Christopher Nolan. Y bueno, pues me encantaría saber qué tenéis para decir de la misma. Estaría encantado de escucharlo, vaya. Perfect Blue, peliculón de esta fan Perfect. obsesionada. Satoshi Kon, mítico, también director de Paprika, Ujú. Tokyo Godfathers, o sea, uno de los directores de anime más icónicos, seguro, vaya. Sí, Paprika, que Eh, es la que Ilu dice que es la inspiración de Origen, de Inception. Exacto, exacto. De hecho, Perfect Blue yo creo que un poco injustamente la gente no para de referenciarla ahora porque es la peli bueno, que más homenajeó en la que más se basó sobre todo Aronofsky en Cisne Negro, ¿no? Y es como que Ujú. se las une históricamente cuando Perfect Blue es mucho mejor. Pero bueno, quiero decir que es una fantástica, fantástica película. Y con esto nos vamos a 1997. Volvemos a saltar para adelante. Un poquito. Al digital o no, ya lo veremos. 1997, año de Titanic. Hay cosillas aquí, ¿eh? Hay cosillas aquí. Good Will Hunting, La Mm, princesa Mononoke, que la comentábamos en otro momento. sí, Boogie Nights, La vida es bella, Jackie Brown. Hércules, bueno, animación. Gattaca, Happy Together, de Wong Kar-wai. Funny Games, Kur, del otro Kurosawa. Taste of Cherry, de Kiarostami. Bueno, es que hay muy buen año este. Sí, Contact, sí, sí. de CMX. Aquí hay cositas eh, también. Abre los ojos, de Amenábal, que hablábamos el otro día, o por Ujú. ejemplo también Carne trémula, de De Almodóvar. Almodóvar. Es buen año, es buen año. George de la jungla, ojo, Ostras, esta sí que la había visto muchas veces de Podemos, pequeña. podemos hacer un especial de George de la jungla. Ujú, seguro que saca. Bueno, George de la jungla tenía VFX, ¿eh? O sea, había ahí, cuando se daba las hostias y cosas, ahí seguro Hostia, no que recuerdo tanto, pero habría. Uf, la volvemos a ver por el programa. Bueno, en fin, 1997, veremos qué dos películas elegimos. Gracias de nuevo a Ilu por, por la recomendación. Si mal no recuerdo, tiene un canal de YouTube, le ujú. podéis seguir por sus redes, Quien le en la que guste habla el mucho anime, sobre todo de anime. películas y las series, y estar muy en la actualidad de lo que está sucediendo cada semana en cuanto a nuevos estrenos y nuevos capítulos, lo tenéis en IruTV en YouTube. Exacto, y después de esto recuerdo a los oyentes que podéis enviarnos por Instagram si queréis que escuchemos vuestras recomendaciones, enviadnos por Instagram, que nuestro Instagram es @el año pasado podcast, nos enviáis por allí un audio, pues como el que habéis escuchado ahora, nos recomendáis una peli de un año y así pues será la película que conforme el siguiente programa. Recuerdo el Instagram @el año pasado podcast. Nada más, si queréis también podéis seguirnos por las otras redes, estamos en todas esas redes que están por ahí, @el año pasado podcast, menos en la red social Twitter, que somos @el año pasado pod, porque no entra más letras. Entonces, recordando esto, también os podéis escuchar por YouTube, si nos estáis escuchando por otros canales como iVoox o Spotify o Apple Podcast, pues nos podéis escuchar también en YouTube y Y nos podéis ver. vernos. Sí, sí, sí. Exactamente. Y también, si queréis, nos podéis seguir individualmente a @Iker González Urresti o @Ariaznaoye. Y si queréis entrar en más materia prima de los VFX, podéis seguir aquí a la muchacha Ariadna Oye en el canal de YouTube Ario, Correcto. Ahí nos vemos. que hace mucho que no sube vídeo, pero Bueno, llegará el momento sí. del regreso, que ya estás trabajando en ello, somos conscientes de ello. Ujú. Así que bueno, la idea, que ya os lo hemos dicho más veces, sigue siendo subir un episodio cada semana, así que estad atentos a las redes, que ahí es donde iremos anunciando
todo lo correspondiente. Nada más, esperemos que os haya gustado lo que hemos hablado, esperemos que hayáis aprendido, aunque sea alguna cosa. Y oye, si veis las películas o lo que sea, también contádnoslo, que al final creo que aparte de contar cosas curiosas o aprender cosas sobre ello, creo que las películas son bastante buenas. Así que nada más, nos vemos en 1997 en el próximo programa. Hasta luego. Adiós. Agur, agur, agur. Adiós.